¿Qué tal? Buen día. El día de hoy les presentaré este webinar de variadores de frecuencia para motores de corriente alterna monofásicos de la marca American Control Electronics o anteriormente llamada Minari. Mi nombre es Luis Fernando Buenrostro y pues vamos a iniciar. Primeramente vamos con lo básico, que es un variador de frecuencia para motor, un VFD. Un variador de frecuencia, o por sus siglas VFD, es un sistema para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor. Los variadores de frecuencia son también conocidos como drivers de frecuencia ajustable, AFD, o drivers de corriente alterna o microdriver, dado que la tensión o voltaje se hace variar a la vez que la frecuencia. A veces son llamados drivers VF, variador de voltaje, variador de frecuencia, pero generalmente se les conoce simplemente como VFD, que este es el nombre de la serie que les voy a presentar a continuación en la marca de American Control. La serie BFD de American Control Electronics tiene varios modelos en el rango desde un 16 hasta un HP que aceptan alimentación de 115 volts de corriente alterna y 230 volts de corriente alterna. Los modelos BFD 600 tienen un puente que hace que el variador duplique el voltaje de salida, permitiendo el uso de motores de 230 volts de corriente alterna cuando solo hay disponible alimentación de 115 volts de corriente alterna. Aquí primeramente podemos observar el diseño de la serie BFD. Esta fue diseñada para verse y sentirse como un variador de corriente directa. Esto significa una configuración rápida y sencilla sin necesidad de programación, a diferencia de los drivers que ya conocemos de los motores trifásicos. Este simplemente es una tarjeta con tamaño compacto y características estándar, y pues flexibilidad de aplicaciones. La serie BFD es una excelente opción para la mayoría de las aplicaciones de 1 HP y menos de corriente alterna. Esto sí, mencionando que es para motores principalmente monofásicos. Ahí podemos ver en las imágenes, del lado izquierdo tenemos una tarjeta de la serie BFD y del lado derecho tenemos la ya conocida LGC 400-10 de la misma marca, que es para motores de corriente directa. Podemos ver que inclusive el tamaño físico y la forma pues son similares. Entonces pues nos da una forma de trabajo similar. Aquí necesitamos conocer en qué motores se puede aplicar esta serie de variadores. Eh, no puede ser utilizado en todos los tipos de motores monofásicos de corriente alterna. Entonces sí es importante conocer en qué motores se puede utilizar, que son en capacitor dividido permanente, en monofásicos de polo sombreado y motores síncronos. Ahí tenemos algunas imágenes de los motores donde puede ser aplicada esta tarjeta. Aquí vamos a conocer primeramente cuáles son los modelos disponibles de la serie BFD de American Control Electronics, con los que contamos aquí en Stock en la Control. Primeramente iniciamos con la BFD 100-2.4. Esta tiene un voltaje de entrada de 115 volts de alterna y igualmente entrega 115 volts al motor. Tiene una capacidad de corriente continua máxima de 2.4 amperes. Trabaja con control de velocidad. No cuenta con freno, pero sí tiene reversa. Es una tecnología BFD, no tiene aislamiento. La podemos controlar con una señal remota que más adelante la vamos a ver, de 0 a 5 volts de corriente directa. Y no cuenta con comunicación, pero sí cuenta con las certificaciones, con la UL, con la ROHS. En sí, todas las tarjetas cuentan con esa misma certificación. Luego tenemos esta otra que es muy similar a la anterior, pero a diferencia de la otra, esa trabaja con 4 amperes máximo de trabajo de corriente continua. Igualmente sin freno, pero si tenemos reversa, también la podemos controlar a 0 a 5 volts. Son muy similares ambas, la diferencia simplemente es la corriente, que esa tiene una mayor capacidad de trabajo. A continuación vamos con la BFD 300-2.4. Esta serie, las BFD 300, ya son para 230 volts de corriente alterna, tanto en la entrada como en la salida. Esta cuenta con una corriente continua de 2.4 amperes, igual para control de velocidad, si tiene reversa, no tiene freno. Igualmente, como todas las tarjetas de esta serie, se pueden controlar con una señal remota de 0 a 5 volts de corriente directa. Aquí con el tema del aislamiento, más adelante les voy a mostrar una opción que tenemos, pero en sí la tarjeta por sí sola no cuenta con aislamiento, pero hay forma de colocárselo. Aquí tenemos la BFD 300-4, que es igual a la anterior, trabaja en 230 volts de alterna, pero esta tiene la capacidad de trabajar con corriente continua de hasta 4 amperes. Es igual, 0,5 volts, son las mismas características. En la anterior solo tenemos esta capacidad para motores un poco más grandes. Luego tenemos la serie BFD 600, iniciamos con la BFD 600-2.4. Esta tiene se puede alimentar con un voltaje en entrada de 115 o 230 volts de corriente alterna, que eso es lo que les mencionaba al inicio, que cuenta con un puente para que en la salida nos entregue 230 volts. No importa si la alimentamos en 115, nos puede subir el voltaje a 230. Su corriente continua es máxima de 2.4 amperes.
Igualmente para control de velocidad, sin freno, igual tiene reversa, es igual que todas las demás tarjetas. Esta, pues su gran añadido es que la podemos alimentar en 115 o en 230. Igual con señal remota de 0 a 5 volts. Y por último tenemos la BFD 600-4. Esta tiene un voltaje de entrada de 115, 230 igual que la anterior. Voltaje de salida 230. Corriente continua de máximo 4 amperes. Pues bueno, es igual que la anterior, la podemos alimentar por ejemplo en 115 y que a la salida nos entregue 230 con una corriente continua de máximo 4 amperes. Igualmente, controlable de 0 a 5 volts con señal remota. Aquí vamos a ver los accesorios adicionales para esta tarjeta. Primeramente tenemos la ISO 301-1, que es la tarjeta de aislamiento, que es la que les mencionaba, con la que podemos hacer que estas tarjetas de esta serie tengan aislamiento. Esta se puede adaptar a los modelos BFD 100, BFD 200 y BFD 600. La tarjeta permite señales de 0 a 5 volts, 0 a 10 volts o de 4 a 20 mA desde un dispositivo remoto. Su montaje se realiza en la parte superior de las tarjetas BFD y pues ya con esto podemos tener la señal remota y generar un aislamiento para evitar dañar la tarjeta en caso de un corto, alguna sobrecarga o alguna cuestión. Aparte contamos con estos accesorios que se incluyen en la tarjeta, pero pues igual si llega a hacer faltas es potenciómetro de 10 kilos con el que se controla, puede ser cualquier potenciómetro de 10 kilo ohms, incluye su dial y pues sus terminales para realizar conexiones. Aquí vamos a ver un video de un proyecto de integración utilizando uno de estos modelos de la serie BFD. A continuación veremos otra aplicación realizada aquí en el taller de Acotron. Aquí, como podemos ver, es un gabinete el cual está controlando esta banda a la que está fijada. Abrimos y vemos que en esta ocasión estamos utilizando la tarjeta BFD de la marca de Minaric Ace. Aquí nosotros lo mandamos a encender y a proteger a través de un breaker de la marca de Qin. Vemos que aquí prende. Aquí muy importante es, aquí en la parte de arriba podemos ver el capacitor que es del motor. Esto es ya que el motor es demasiado compacto como para tener el capacitor dentro de él, pero lo importante es que es de capacitor permanente. Aquí al costado veo yo las conexiones para la parte de control, las cuales voy y conecto en su bornera. Tengo aquí el gabinete cerrado y simplemente mando a activar y con rampa de aceleración empieza a girar lo que es la banda. De misma forma, en caso de que yo necesite cambiar la velocidad, simplemente con la perilla puedo hacer que gire más rápido o más lento. Bueno, aquí ya vimos un proyecto de integración donde se utiliza una de estas tarjetas. Es importante que ahí, como lo menciona el ingeniero, ese motor era de capacitor permanente. Es importante que si es de capacitor sea permanente, porque si llega a tener ahí algún cambio con los capacitores puede llegar a dañar la tarjeta. Entonces sí es importante antes de hacer las conexiones ver el tipo de motor con el que estamos trabajando. Y bueno, pues ya elegimos el modelo de tarjeta, ahora hay que conocer cómo es la tarjeta como tal. Aquí podemos ver cómo son las conexiones de alimentación. Es simple para la serie BFD 100 y BFD 200. Aquí se alimenta en L1 y L2, ya sea en 115 o en 230 volts, pero es importante de no agregar un fusible en la línea 2 cuando vamos a alimentar en 230 volts de corriente alterna. Porque normalmente tenemos que poner ahí un fusible. En la línea 1 sí siempre va un fusible. Más adelante vamos a ver qué fusible es el que requerimos. Pero sí es importante no conectar fusible cuando es en 230 en línea 2. En la serie BFD 600 cambia un poco la conexión. Tenemos más separado línea 1 y línea 2. Igualmente es con fusibles. Podemos ver del lado izquierdo la conexión en 115, que no estamos agregando fusible en la línea 2. Y en conexión 230 sí agregamos un fusible. Pero aquí también es importante, antes de realizar las conexiones, tenemos un interruptor para hacer el switcheo entre 115 y 230 volts. Es importante seleccionar antes en qué voltaje vamos a alimentar la tarjeta para no llegar a dañarla, porque si hacemos las conexiones y energizamos y no hemos hecho el cambio de switch, se puede llegar a quemar. Aquí los LEDs indicadores que tiene la tarjeta, tenemos el LED que nos indica el límite de corriente, LED de falla y el LED de que está energizada. Aquí tenemos una tabla de los fusibles recomendados, dependiendo del modelo y la capacidad en la que lo vamos a trabajar. Si se fijan, por ejemplo, en el caso de la BFD 100 2.4, con máximo un cuarto de caballo de fuerza, se utiliza un fusible de 10 amperes. Y pues bueno, tenemos, por ejemplo, en la BFD 600, puede ser de 15, de 10 amperes, dependiendo si la corriente llega a los 10 amperes o a 7. Es importante que haya un margen entre la corriente de trabajo
Y pues bueno, toda esta información viene en el manual, entonces es importante leerlo y ver qué tipo de fusible es el que requerimos colocar en la tarjeta antes también de hacer las conexiones para tenerla bien protegida. Aquí tenemos las conexiones para la operación de la tarjeta. Tenemos que cerrar el puente entre E2 y E1, que es el común, para hacer el arranque de la tarjeta como tal. Y si cerramos el puente entre D, que es el último borne, y E1, pues vamos a hacer un cambio de giro. Y pues ya por último, para la variación de velocidad, tenemos S1, S2 y S3 para colocar el potenciómetro de 10 kilo con el hacemos el control de velocidad. Si trabajamos con una señal remota de 0 a 5 volts, que era lo que les comentaba, que todas las tarjetas tienen esta opción, simplemente mandar el negativo a S1, el común y la referencia en S2, y ya con 0 a 5 volts podemos controlar la velocidad de la tarjeta. Y pues aquí tenemos la calibración por potenciómetros. Esto es importante leer en el manual primero cómo se calibra cada una de las opciones que tiene la tarjeta, porque sí tenemos que seguir bien los pasos. Aquí simplemente les voy a mostrar para qué es cada uno, pero sí es importante seguir los pasos de cómo es que se calibra cada potenciómetro. Tenemos el potenciómetro de velocidad máxima a la que vayamos a trabajar, el límite de torque, el boost o impulso para bajas revoluciones, la rampa de aceleración y la rampa de desaceleración, para cómo es, esto en sí pues es la programación de cómo es que queremos que trabaje la tarjeta. Eso nos facilita mucho el tema de la programación, es mucho más simple que por ejemplo utilizar un variador trifásico de corriente alterna, que ahí sí hay que meterse más en temas de programación digital, aquí todo es analógico con simples potenciómetros, pero sí es importante tener cuidado y seguir las indicaciones del manual antes de hacer la calibración. Bueno, esto sería todo de mi parte. Ahí les dejo mis datos de contacto por si requieren alguna cotización, alguna duda que tengan, pues ahí está mi correo, mi WhatsApp, o si requieren cotización de alguna de estas tarjetas, consúltenlo con su agente de ventas, ya que todos estos modelos tienen 5% de descuento toda esta semana hasta el próximo webinar, así que soliciten su descuento con su agente de ventas. Vamos a ver un video del próximo webinar, que sería el siguiente jueves, 1 de febrero. Hola, ¿has trabajado algún proyecto de domótica o quieres incursionar en este ámbito? Te invito a nuestro siguiente webinar el día 1 de febrero, donde conocerás todas las soluciones en domótica e inmótica que tenemos con Finder, ya sea para edificios inteligentes o casas inteligentes. Sería todo de mi parte. Les agradezco mucho su asistencia y su atención y que tengan un buen día.